Bien, ¿se ve ahí? ¿Se ve que ya presenté pantalla? Sí, De 10. Bueno, lo que estaba diciendo es que ahora vamos a ver lo que son cavidades o fosas ubicadas a nivel de la cabeza. Tenemos tres cavidades o fosas: la cavidad orbitaria, la fosa o cavidad nasal y la fosa maxilar, ¿sí? Son las tres fosas que más se preguntan y las que sí tenemos que saber. Nosotros de estas fosas tenemos que saber en general las paredes, cómo está formado cada una de ellas y las comunicaciones o agujeros que hay entre ellas que comunican con otras cavidades, ¿sí? Cuando hablamos de cavidad orbitaria vamos a ver que la estudiamos como un prisma de cuatro paredes en el cual tiene una base y un vértice, ¿bien? Siendo el vértice el fondo de la cavidad y la base el inicio de la cavidad, ¿sí? Eh, por más que sea redonda, para su estudio se la ve como un cubo con cuatro paredes: una pared externa, una superior, una inferior y una interna, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber de cadena orbitaria, de vuelta, en las cómo están formadas esas paredes, cada una de ellas, y cuáles son los agujeros que encontramos en la misma y qué pasa por esos agujeros. Porque esos agujeros van a comunicar tanto lo que son la calota craneana como el exterior de la cavidad de la cabeza. En la pared externa comenzamos, tenemos las alas mayores del esfenoide y el malar. La pared superior, el frontal y las menores. La pared inferior, el maxilar superior, el palatino y el malar. Y la pared interna, que es la más compleja, tenemos el maxilar superior, el unguis, la lana papilácea del etmoides y la cara lateral del esfenoides. Si nos vamos a una imagen, que esto es una imagen ampliada de la cavidad orbitaria derecha, vamos a hablar. La pared superior, si hacemos una línea horizontal, así, tenemos el frontal hacia arriba y el ala menor del esfenoide acá, en amarillo. La cara externa, si hacemos una línea vertical, tenemos el hueso cigomático acá y el ala mayor del esfenoide hacia, externamente. El piso, si hacemos una línea horizontal, tenemos lo que es el malar acá abajo, el maxilar superior y el hueso palatino arriba, ¿sí? La apófisis orbitaria del palatino. Ayer como vimos palatino, vemos que el palatino tiene forma de L, ¿bien? Que la porción horizontal formaba el piso de las fosas nasales. La porción vertical, en su parte más superior, más distal, encontramos una apófisis, se llama apófisis orbitaria. Esta forma parte del piso de la cavidad orbitaria, por eso se llama apófisis orbitaria. Y la cara interna tenemos de delante hacia atrás, la rama ascendente del maxilar superior, el hueso unguis o hueso lagrimal, que acá podemos ver el conducto lacrimonasal que se comunica la cavidad orbitaria con la nariz, y hacia atrás la lámina papilácea del etmoide o lámina orbitaria del etmoide, que vendría a ser la cara externa de las masas laterales. Si nosotros recordamos el etmoide, que tiene una porción horizontal, una porción vertical y dos masas laterales, más o menos de esta forma, vemos que la cara externa, esta de acá, formaba parte de la cara interna de la cavidad orbitaria, lámina papilácea o lámina orbitaria del etmoide. Bien, y hacia atrás, en esta pequeña partecita, la bibliografía dice que también encontramos el cuerpo del esfenoides. Bien, cuatro paredes, un vértice que es bien en el fondo y una base que es más hacia adelante. Esta es la misma imagen, pero del lado izquierdo, no hay mucho que decir, la misma imagen. Lo que acá hay que recalcar que encontramos dos tipos de agujeros. El conducto óptico hacia arriba, que ya vimos cómo se formaba por la unión en el nacimiento de las alas menores del esfenoide, y hacia abajo la hendidura o agujero o fisura esfenoidal, bien que se formaba por la unión entre las bases de las alas menores y de las alas mayores del esfenoide. También tenemos otro agujero, como son este de acá, que es el agujero infraorbitario, o este de acá también, que es el conducto infraorbitario, que son agujeros que van a comunicar con la fosa maxilar, que más adelante voy a explicar bien cuando hablamos de fosa maxilar. Pero los más importantes que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hablamos de cavidad orbitaria son el conducto óptico y la hendidura esfenoidal. Y que tengo que saber cómo se forma, de qué hueso depende y qué pasan por esas estructuras. Por el conducto óptico pasa el par 2, un nervio óptico, el nombre lo dice, y la arteria oftálmica. Y la hendidura esfenoidal pasa el par 3, el 4, la rama 5-1, el par 6 y la vena oftálmica. ¿Sí? Esto es pregunta de examen. Si me preguntan esto, cuando hablamos de órbita, y sí, sí tienen que saberlo. ¿Sí? Esta es una imagen representada gráficamente, es lo mismo, solamente es una forma más didáctica de estudiarla. Tenemos la pared externa, el 4 y el 10, acá podemos ver
el 4 y el 10, el malar y la apófisis cigomática del, del em, perdón, perdón, de vuelta, es que justo me van. A la izquierda tenemos la ala mayor y acá tenemos la, me perdí. El ala mayor del esfenoide, este es el ala mayor del esfenoides y el hueso cigomático, porque acá es hueso cigomático, ¿sí? No sé si estará bien esto, a ver. 1 frontal, 2 ala menor, cara inferior, apófisis está bien, cara interna está bien, cara externa 10, ala mayor y acá faltó el 4, que es el hueso cigomático, está bien, sí, está bien. Perdón, es que justo vino mi mano. Bien, entonces resumen el cadera orbitaria, vimos que son 4 paredes, formado por eh, em, de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Se ve como un prisma con una base y un vértice bien en el fondo y tiene dos ojos principales, el conducto óptico y la hendidura esfenoidal. ¿Sí? Eso es lo más importante. Cuando hablamos de fosas nasales, esto se lo ve en respiratorio, pero ya que estamos, lo vamos a repasar también en hueso. Es una cavidad que se encuentra por debajo de la cavidad orbitaria por allá de la cavidad bucal. Bien, también se lo estudia como un cubo formado por 4 paredes, una superior, una inferior, una interna y una externa, y tiene dos orificios, uno anterior, que son las narinas, que dan hacia adelante, y uno posterior, que son las coanas, que se comunica con la rinofaringe. Bien, para su estudio, a ser más fácil dibujar este esquema, vamos a verlo con 4 paredes. Una pared interna, formada por el tabique nasal, que sería el 10, que es la lámina papirácea del etmoide, el 12, que es el gómer, bien, em, el 11, disculpen, que es la lámina papirácea, y el 10, que es el cartílago nasal, bien. Nosotros vemos esta imagen, a ver, esta imagen, este debe ser el tabique nasal, la pared interna de la fosa nasal. Vamos hacia arriba, por la lámina papilácea del etmoides, por la lámina perpendicular del etmoides, disculpen, abajo por el gómer, y hacia adelante por el cartílago nasal. Bien, son 3 estructuras. Si les pregunto, usted tiene que decir solamente 2, la lámina perpendicular del etmoides, ya vimos que el etmoide tiene una porción horizontal y una porción vertical, y el gómer hacia abajo. Bien, la pared superior está formada de adelante hacia atrás por los huesos propios de la nariz, la espina nasal frontal, la lámina cribosa del etmoide pues está acribillada y el cuerpo del esfenoide. Bien, son 4 estructuras. Nosotros, si las vemos desde, ahí tengo una imagen para mostrarles. Acá tenemos, acá estaría los huesos propios de la nariz, que es esta acá, la espina nasal frontal, la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del esfenoide. Bien, todas estas 4 estructuras forman el techo de la cavidad nasal. Sobre todo la que mayor parte cubre es la lámina cribosa del etmoides. Bien, y el piso está formado por la apófisis palatina del maxilar superior, que es esta de acá, y la porción horizontal del palatino, que es esta de acá. Bien, si nosotros vamos al piso, tenemos el 13 y el 14. El 13, la apófisis palatina del maxilar superior, y el 14, la porción palatina o porción horizontal del palatino. Bien, entonces si vemos una imagen en lateral, podemos ver acá la cara superior, la cara inferior y la cara interna. La cara superior de vuelta, uso propio de la nariz, espina nasal frontal, la lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del esfenoides. Hacia abajo, maxilar superior y palatino. Y hacia adentro, la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago nasal. Lo único que nos quedaría ahora es la cara externa. La cara externa un poco más compleja, porque acá entra en relación ya el maxilar superior que se articula tanto con parte de los más laterales del etmoide y los cornetes. De adelante hacia atrás tenemos el maxilar superior. Esta agujero de acá es el conducto o la entrada del seno maxilar. El 2, el unguis o hueso lagrimal. El 3, el etmoide, que debería ser la cara interna de las masas laterales. El 4, la llama vertical del palatino, que se comunica con el 14, que sería este palatino. Y atrás la apófisis pterygoidea del esfenoide. Bien, si nosotros vemos una imagen, así la tengo acá, esta imagen vamos a ver. Hacia adelante tenemos maxilar superior. Bien, este sería el maxilar superior. Arriba, que no se veía acá, acá estaría cerca formado el unguis, en la pared orbital no se lo ve, no está, sería el unguis. Sería después con la lámina, con la cara lateral, la cara interna de las masas laterales, que sabemos que de esas caras internas de las masas laterales del etmoide nacen los cornetos superior y medio, cuando se lo ve acá. Bien, hacia atrás la lámina, la porción vertical del palatino, que es esta de acá, que continúa con horizontal, y hacia atrás se ve la apófisis pterygoidea, la cara interna de la lámina interna de la apófisis pterygoide.
Esta porción de acá, la más posterior, se llama coana. Si nosotros vemos una imagen, a ver si tengo acá una imagen más posterior de las mismas, esto es anterior, bueno, está acá, vemos, acá entraría la porción vertical y la porción horizontal del palatino, ¿bien? Que continuaría con a los costados con la porción vertical. Y esa porción vertical se cerraría atrás con la apófisis tiroidea. Vemos acá cómo las apófisis tiroideas del esfenoide cierran la parte posterior de las fosas nasales, ¿bien? Esto se llama coanas. Estas coanas continúan hacia atrás con la rinopharynge. Bien, entonces repasemos de vuelta. Luego tenemos en la fosa orbitaria, en la fosa nasal, disculpen, una cavidad nasal, cuatro paredes, una interna, una externa superior e inferior, una entrada anterior, que se llaman narinas, y una entrada posterior, que se llaman coanas. Bien, de la pared externa van a ser cornetas. El superior y el medio, que son dependencias del etmoides, y el cornete inferior, que es un hueso propio de la cara. ¿Sí? No, no hay nada más que decir. De esos cornetes que se relacionan entre sí quedan espacios llamados meatos. En cada meato van a desembocar distintas estructuras y distintos senos. En el meato superior, el seno esfenoidal y las hemorroides posteriores. En el meato medio, el seno frontal, el seno maxilar y las hemorroides anteriores. Y en el meato inferior, el conducto nasal. Bien, entonces, cuando ustedes les pregunten cavidad nasal o fosa nasal, tienen que hablar de las paredes, explicar que es una estructura, es una cavidad ubicada en el centro del macizo facial, debajo de la órbita arriba de la cavidad bucal, formada por cuatro paredes, explican cada pared y a la vez está contiene o está delimitado por dos entradas, unas anteriores, que son las narinas, y unas posteriores, que son las coanas. Y a la vez, en su cara externa van a nacer los cornetes, que estos van a delimitar los meatos, y hablen de los meatos. ¿Sí? Eso es todo de la cavidad nasal. Y queda por último la fosa maxilar, que es una fosa que se ubica por detrás del macizo facial y por delante de la apófisis tiroideas. Si tengo otra imagen para mostrarle, a ver, no. Bueno, esta imagen, si yo saco de un hueso la apófisis cigomática del temporal y el hueso malar, me quedaría una cavidad, un espacio formado entre el maxilar superior, la apófisis tiroidea y el palatino. Bien, se llama fosa maxilar, que este contiene el agujero esfenopalatino. Si nosotros nos vamos a ver que está formada también con un cuadrado, con cuatro paredes, un vértice y una base. La pared externa, que es la que mira hacia la oreja, hacia afuera, es libre. Y nosotros podemos ver claramente que es libre. La pared interna está formada por el palatino. La pared anterior por el maxilar superior. Esta acá. Esta acá es la pared anterior, hacia adelante, y la maxilar superior. Hacia atrás, la apófisis tiroidea. El vértice es la apófisis del palatino que hace hacia abajo y la base hacia arriba, el ala mayor del esfenoide. Si nosotros vemos una imagen, podemos ver que es un triángulo, que es un prismático de cuatro paredes que mira hacia abajo. Bien, el vértice hacia abajo y la base hacia arriba. Lo que a mí me importa que sepa usted es que tenemos cuatro paredes entre el maxilar y la apófisis tiroidea y el palatino y contiene el agujero esfenopalatino. Este agujero es muy importante porque es una vía de conexión hacia la órbita. Si nosotros nos vamos a una imagen, em, acá podemos ver cómo el par 2 de la rama 5.2 del maxilar superior pasa por el agujero, por la fosa maxilar, tiene una ramita hacia el ganglio y este continúa por el agujero esfenopalatino hacia la órbita. ¿Bien? Y el nervio sale por debajo de la órbita llamado por el agujero infraorbitario. Nosotros nos vamos a esta imagen de acá, este agujero infraorbitario es por donde sale la rama 5.2 del maxilar superior. Pero antes de salir por ahí, pasa por la fosa maxilar. Bien, entonces, de vuelta. Es un prismático con cuatro paredes y tiene dos agujeros. El agujero esfenopalatino, que pasa la arteria esfenopalatina y el maxilar interno, y la hendidura esfenomaxilar. Bien, que pasa en el nervio maxilar superior. La agujero esfenopalatino va a comunicar con la fosa nasal, ¿sí? Y la hendidura esfenomaxilar se va a comunicar con la cavidad orbitaria. Entonces podemos decir que la fosa maxilar contiene dos comunicaciones, con la fosa nasal, que es a través del agujero esfenopalatino, y con la cavidad orbitaria con hendidura esfenomaxilar, ¿sí? ¿Qué se encuentra dentro de esta fosa o esta cavidad? El ganglio esfenopalatino, el nervio maxilar superior y los vasos maxilares internos. Este ganglio esfenopalatino
y el nervio maxilar superior son todas dependencias de la rama 5.2 del trigémino. ¿Sí? La rama 5.2 del nervio trigémino. En esta imagen es clara la rama 5.2 que se esta de acá, cómo pasa la fosa maxilar y se dirige hacia el canal orbitario. Y nace justo por debajo en el agujero infraorbitario. Acá hay un conducto que después continúa y nace y sale acá el nervio 5.2. Y va a inervar todo lo que es del labio superior hasta la nariz. Bien, se acuerdan que la rama 5.2 es una rama sensitiva, entonces va a inervar desde el labio superior hasta la nariz. Y también pasan los vasos, pues son la arteria maxilar interna, que se está acá, que da una rama importante que la arteria esfenopalatina, que también se relaciona con la cavidad pteriomaxilar o fosa pteriomaxilar. Todas estas ramitas, todos estos vasos van directamente a la cara, ¿sí? Y llegan lo que son músculos y huesos de la cara, igual que el nervio. Bien, eso fue todo cavidad orbitaria. ¿Se entendió? No sé si me escuchaste. Sí, sí, se me entendió. Bien, ¿alguna duda? En la fosa pterigomaxilar, como Sí. sí, eh, o sea, no entiendo que O sea, la ¿qué fosa es? acá, claro, No, no te, el no te- espacio, como el espacio, o sea, viste que está el triángulo, ¿sí? Ajá. ¿Tenés la imagen? No te entiendo bien. O sea, vos no entendés. O sea, ¿qué es en realidad? Bueno, es como, claro, o sea, vos tenés que sacar, o sea, ¿Cómo? es la imagen, es como limpia con el, o sea, no hay nada que impida hacia adentro, es como, ¿Me puedes escribir por es mensaje? Porque, o sea, escribimos acá porque te anda muy entrecortado por el auricular. o sea, te anda bien tener, pero no sé si son los auriculares o no. Ahí se me escucha. Ahí está un poco mejor. A ver, te escucho. Que esa fosa para adentro de la cabeza comunica. Ajá, claro, ahí te comparto. Es como, yo te comparto, es una cavidad, el nombre lo dice bien, que se encuentra justo detrás del maxilar superior, ¿sí? Sí, Y esa fosa ¿se ve ahí? sí, sí, ahí se ve. Ahí sí te muestro una base, un cráneo de costado. Mira, por ejemplo, si yo saco esta parte, esta acá, saco la mandíbula, saco el malar, la apófisis cigomática, va a encontrar esa fosa pterigo-maxilar. El nombre te lo dice Sí, pterigo-maxilar. Entre la apófisis pterigoide y el maxilar. Se encuentra justo detrás del maxilar. Bien, no se ve a simple vista, hay que sacar un montón de estructuras para verla. La importancia que tiene, además de conocer las paredes, es que contiene el ganglio esfenopalatino, que es un ganglio nervioso que va a ser asignado así la rama 5.2 del trigémino. Y de ahí va a dar varias ramitas hacia la ah, cavidad orbital y claro, hacia la claro. fosa nasal. ¿Me entendés? Sí, sí, Por eso te puse esta foto del nervio. Acá está la fosa pterigoidea y acá está el maxilar. Entonces todo esto es la fosa pterigomaxilar. Entonces acá va el ganglio este ganglio. esfenopalatino, ajá, va a dar ramita y se va hacia la mandíbula superior y hacia la fosa, hacia la cavidad orbitaria. ¿Entendés? Sí, Entonces, sí, ahora lo sí. que tenemos que saber es que pasan arteria y nervio, y eso pasa a través de dos agujeros, el agujero esfenopalatino y el hedura esfenomaxilar. Solamente eso, Bien, 10. ¿me entendés? No se lo da mucho en la, en los prácticos porque como que no se lo ve, o sea, siempre se ve órbita y fosa nasal. Pero bueno, hay que saberlo, es importante. Y ahora 10, 10. queda, Gracias, Enzo. no, de nada, y ahora queda lo que son huesos del tórax y vértebras. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, Bien, sí, también pasa. bien, bien, perfecto. Bien, cuando nosotros hablamos de columna vertebral, nosotros debemos saber, en general, las vértebras. O sea, lo más importante es diferenciar los tipos de vértebras. Diferenciar una cervical, una torácica y una lumbar y una sacrocoxígea. Eso.
Lo segundo, hay que saber cuáles son las vértebras especiales, porque hay vértebras de transición, que son vértebras entre cervical a torácica o lumbar, o torácica a lumbar, o vértebras que tienen características especiales distintas a las otras, ¿sí? No nos va a preguntar en sí, hablame de columna vertebral o hablame de todo el eje axial del sistema óseo. Te va a preguntar cómo se diferencia una vértebra cervical, una torácica, por qué es cervical para vos, por qué es torácica para vos. Eso va a preguntar principalmente. Bien. La columna vertebral, podemos decir que es una estructura ósea firme, porque cada parte media y posterior del tronco tiene alrededor de 34, 30, 33, 34 vértebras, y se divide en relación a su ubicación, es decir, bien cervical, torácica, lumbar y sacrocoxígea. Bien, esta columna vertebral tiene, así tengo, tiene curvas, ¿sí? Son curvas anatómicas y fisiológicas. A nivel cervical se denomina lordosis, a nivel torácico en la cifosis, a nivel lumbar otra lordosis, a nivel torácico, a nivel acá. Ayer estaba acá a nivel cervical es lordosis, acá una C forma una cifosis a nivel torácico, a nivel lumbar lordosis y a nivel cervicofígeo otra cifosis. Bien, en la etapa más senil, más avanzada, realmente los viejitos tienden a encorvarse. Entonces, ese encorvamiento de la columna se denomina cifosis senil, que es una exageración del curvamiento normal a nivel torácico, ¿sí? Entonces tenemos lordosis hacia arriba, la clásica forma de C, lo común en el cuello, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis cervicoxígea. Nosotros cuando veamos columna vertebral tenemos que saber particularidades generales y características o particularidades específicas de vértebra. Bien, cada vértebra está formada siempre de la misma forma, por un cuerpo vertebral, por un agujero vertebral, una apófisis espinosa, unos pedículos que son que comunican entre el cuerpo y la apófisis transversa, las apófisis transversas, las apófisis articulares, las láminas que comunican la apófisis transversa con la apófisis espinosa y el agujero de conjunción que es la sobreposición de los pedículos. Nosotros vamos a una vértebra, que es una vértebra torácica, no importa qué vértebra sea, está formado por un cuerpo vertebral, que es hacia adelante, macizo, un agujero vertebral, que este va a variar en relación a cada vértebra, que acá va a pasar al médula espinal con su meninge, la dura madre, la aracnoide, la pía madre y el isquiocephalus raquídeo. Acá van a salir los nervios raquídeos, una lámina, un pedículo que comunica el cuerpo vertebral con la apófisis transversa, un pedículo, la apófisis transversa, que va a variar en cada vértebra, la lámina, que va a comunicar la apófisis transversa con la apófisis espinosa y la apófisis espinosa. Sumado también a las cavidades articulares, tanto entre cada vértebra o para las costillas en el caso de la vértebra torácica. Entonces, cada vértebra va a tener características generales de la C1 hasta S5, o sea, de la cervical a sacra, van a ser las mismas vértebras, van a tener las mismas características, solamente que van a variar en cada vértebra algunas cosas que vamos a estudiar ahora para ver cómo diferenciarlas. ¿Sí? Esto que tenemos acá es el agujero de conjunción, que preguntan en el final, ¿qué es el agujero de conjunción? Usted tiene que decir que es el agujero de conjunción es un agujero que se forma por la interposición de los pedículos de las vértebras. ¿Bien? Los pedículos, que son estos de acá, cuando se articulan con cada vértebra, quedan agujeros denominados agujeros de conjunción. Y por ellos pasan los nervios raquídeos. Bien, entonces, ¿qué es el agujero de conjunción? Es la interposición de los pedículos. ¿Y qué pasan por ese agujero? Los nervios raquídeos. Bien, perfecto. Acá, el agujero de conjunción o agujero intervertebral es lo mismo. Y pasa por estos agujeros los nervios raquídeos. Si a nivel cervical son cervicales, si a nivel torácico son torácicos. No importa la ubicación, solo importa saber que por ellos salen los nervios raquídeos. Tanto la llama motora, que es la más gruesa, y la llama sensitiva, que es la más finita. Bien, acá en la imagen superior de una vértebra, acá si tuviese una vértebra arriba de esta, abre un agujero en forma lateral y que salen los nervios raquídeos. Bien, acá al lado. Perfecto. Esto es más de lo acá, bueno, acá lo interesante es que entre cada cuerpo vertebral tenemos un núcleo que se llama núcleo pulposo. Bien, tenemos un disco intervertebral que está formado por un núcleo pulposo y una parte fibrosa.
Esto generalmente a nivel lumbar, debido al peso del cuerpo, en relación a la actividad del oficio o la parte física, se rompe y sale su contenido hacia el exterior, formando una hernia. Las famosas hernias lumbares es porque este núcleo pulposo es expulsado hacia el exterior y comprime parte de la médula. Y eso causa dolor, parálisis, inmovilidad, etc. Bien, por ejemplo, lo que decía recién, acá veo una resonancia, un núcleo pulposo está bien, está bien, está bien, y acá está roto. Acá, ¿qué hace el núcleo pulposo? Debido a la presión, debido a varios factores mecánicos del paciente, se rompe, se exterioriza hacia la médula y la comprime. Entonces, todo lo que hay por debajo duele o no hay señales. Por lo tanto, el paciente no puede mover las piernas, no tiene sensibilidad, etc. Bien, la columna vertebral, como dijimos, la dividimos en 5 regiones: cervical, dorsal, sacro y coxígeo o sacrocoxígea, es lo mismo. Y tiene curvatura que ya la acabamos de ver. Bien, una lorosis cervical, cifosis torácica, lorosis lumbar y cifosis sacrocoxígea. Bien, perfecto. Vamos a hablar, bueno, esto es una escoliosis. La escoliosis es la desviación lateral, porque la columna también tiene una leve desviación lateral. Si nosotros vemos esta imagen a la izquierda, vamos a ver que esto no es recto. Vamos a ver que se desvió un poco para acá, después este se desvió un poco para allá. Bien, hacia la izquierda y hacia la derecha. Generalmente es normal esto, pero cuando es exagerado se denomina ya escoliosis, como en este caso. Bien, este era un poco más lo mismo. Bien, vamos a ver la vértebra cervical. La vértebra cervical son las vértebras que se encuentran a nivel del cuello. Bien, lo más trascendental, lo más importante de esta vértebra es que tiene agujeros en la apófisis transversa. Bien, más allá de que sea un agujero vertebral triangular, la apófisis espinosa bituberculada, que también hay que saberlo, y tiene carillas semilunares, lo más importante es que tiene agujeros en la apófisis transversa. Bien, nosotros vamos a una imagen, esta es una imagen de la vértebra C3, la más común que hay. Tenemos una cara superior que se encuentra en el cuerpo vertebral, que es un poco más cuadrado, tiene carillas articulares o carillas semilunares que se engarzan junto con otro cuerpo vertebral. Hacia el costado tenemos las apófisis transversas, que son bituberculadas en una, otras son unituberculadas, pero lo que siempre está en la vértebra cervical, lo que siempre va a estar es agujero transverso. Bien, está acá. Bien, entonces, lo más importante de la vértebra cervical es que tiene agujeros transversos en la apófisis transversa. Bien, hacia atrás continuamos con la lámina y terminamos con la apófisis espinosa, que es bituberculada generalmente. Aunque hay vértebras que son otras vértebras que son unituberculadas. Pero que lo que siempre está desde C1 a C7 es el agujero transverso, en el cual por él van a pasar vasos, nervios y arterias. Esta es imagen lateral del cuello. Podemos ver que la arteria vertebral, que ya vimos que se llama de la arteria subclavia, pasa por C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Bien, pasa de C1 a C6, pero no pasa por C7. Bien, la arteria vertebral no pasa por C7, o sea, por el agujero transverso, ¿no? Estamos hablando de agujero transverso. La vena pasa de C1 a C7, es así, el nervio pasa de C1 a C7. Entonces, la vena y el nervio pasan de C1 a C7 por agujero transverso. Por este agujero, ¿no? Por este agujero pasa. En cambio, la arteria no pasa, solamente pasa de C1 a C6. Si nosotros vemos una imagen acá, esta es la arteria subclavia, bien, que da su rama, que es la arteria vertebral. Vemos que este es la vértebra 7, está acá la 7. Vemos que la arteria vertebral asciende, ingresa por C6, por C5, C4, C2, C1, C2, C1 sale y se ingresa dentro de la cavidad craneana, pero no pasa por C7. Bien, eso es importante. En cambio, la vena y el nervio sí, pasa de C7 a C1. Bien, ahora vamos a hablar de vértebras especiales, que son vértebras que tienen una conformación anatómica distinta a las demás. Siguen siendo cervicales porque entran dentro de la posición anatómica cervical, pero tienen características que la diferencian. El atlas, que es la primera vértebra cervical, está formado por dos arcos. No tiene cuerpo vertebral, tiene solamente dos arcos, uno anterior y uno posterior. No tiene cuerpo vertebral. El cuerpo tiene una cara superior, que encontró la cara glenoidea para el occipital, articula con el occipital. La cara inferior articula con el axis. La cara interna tiene un ligamento transverso, que ya lo voy a mostrar. Tiene un arco anterior,
un arco posterior, una apófisis transversa que es unituberculada, pero que tiene agujero, eso es importante, y la apófisis espinosa que es bituberculada. Bien, nos vamos a una imagen de C1, vamos a ver que no tiene cuerpo vertebral como tiene otras vértebras, tiene un arco anterior, bien, que el arco se lo encontramos una cara anterior y una cara posterior, luego que también el arco posterior, que tiene una cara anterior y una cara posterior, bien. El arco anterior, la cara posterior tiene una caída articular, que articula con el diente del C2, bien, el diente del axis o apófisis odontoide del C2. Si nos vamos a la imagen de derecha, vemos que tenemos el arco anterior y tiene una caída articular que articula con el diente. Esta articulación me permite la rotación lateral de la cabeza, derecha e izquierda. El no, la expresión del no es gracias a esta articulación. ¿Sí? Hacia el costado vemos a las masas laterales, encontramos las carillas articulares, esta es la cara superior y esta es la cara inferior, acá lo dice el nombre, inferior y superior. Las carillas articulares superiores son en forma de maní. No sé si se acuerdan en la morgue, que como yo sé si una vértebra C1 es superior o inferior, lo sé porque las carillas articulares superiores son en forma de maní. En cambio, las inferiores son formas redondeadas. ¿Sí? Esa es la diferencia. De ese lado vemos las apófisis transversas unituberculadas, pero con agujero transverso, sí o sí. Bien, por agujero transverso. Vemos la imagen derecha, vemos cómo está articulada la columna cervical, vemos la posición de cómo articula con el arco anterior, que permite el movimiento de derecha a izquierda. ¿Sí? Hay que ver una cosa. A ver, acá está. Bien, esto es C1. Primera vértebra cervical o axilista articula directamente con el occipital y con la C2. Acá podemos ver la articulación, no se puede ver la articulación occipital. Bueno, de vuelta, lo importante, la arteria vertebral pasa por toda la agujero transverso excepto por C7. Bien, acá a la derecha se ve la articulación de C7 a C1. Ven que C1 es como la única que no tiene cuerpo vertebral, que articula con la posición ontoide que permite el movimiento de lateralización de la cabeza. ¿Sí? La C2 o axis, bien, tiene un cuerpo, pero a diferencia de la otra que presenta una posición odontoide, ¿bien? Es como presenta un dientecito hacia arriba, ¿bien? Esta presenta dos carillas, una articular tanto para el atlas como para el ligamento transverso, que ya vamos a hablar que es el ligamento transverso. La posición transversa es unitubercular igual que C1, pero que sí o sí tiene agujero, como toda cervical, y la apófisis espinosa bituberculada. Entonces, si nos vamos a una imagen, tenemos una imagen anterior y una imagen posterior. La anterior pues, se denota claramente en la apófisis odontoide que tiene forma de diente, como dijimos, y la cara posterior también. Es como un dedo gordo que hacia adelante tiene una cavidad articular y se trata de tiene una cavidad articular. Bien, la de adelante es para el arco anterior del atlas. Si nosotros nos vamos a la articulación atlanto-odontoidea, acá vemos la C1, la vértebra C1, esta que es C1 un cara superior, acá vemos cómo articula la posición odontoidea con el arco anterior, ¿bien? Articula de la que vimos en la imagen anterior. Y la cara posterior del diente de la posición odontoide, del diente de la posición odontoide es para el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme es un ligamento, como dice el nombre, en forma de cruz, ¿bien? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, que fija el diente en el atlas, para que este no se salga, ¿sí? Si nosotros nos vamos a esta imagen, yo puedo dibujar el ligamento cruciforme, lo voy a dibujar en celeste, haría de esta forma, haría de derecha a izquierda, siempre por detrás de la posición anterior y de arriba hacia abajo, ¿bien? Este es el ligamento cruciforme, ¿bien? Este ligamento que hace, me mantiene la articulación fija para que no se mueva del atlas, ¿bien? Siempre lo mantiene fija. Cuando nosotros vemos en las películas, cuando el asesino lo mata al ¿cómo se llama? A cualquier persona y le hace tronar la cabeza, ese movimiento, ese sonido de ruptura de hueso es porque se rompe la pulsión odontoide, ¿bien? Se rompe, se parte, porque siempre, obviamente, hay una limitación en la rotación de la cabeza derecha e izquierda. Cuando pasa esa limitación, se rompe el ligamento, se rompe la pulsión odontoide, eso, como acá sabemos que pasa médula, acá pasa la médula espinal, esto se comprime y se rompe la médula espinal. Bien, y como es muy alta,
relación con el bulbo, entonces directamente causa la muerte. ¿Bien? Perfecto. Ligamento transverso, que se une con el superior y forma el ligamento cruciforme. Entonces, si le preguntan, ¿a dónde se encuentra el ligamento cruciforme? Se encuentra entre la articulación C1, C2 en la posición odontoide. Perfecto. Y tenemos otras cervicales que son la sexta y séptima cervical. La sexta, la única característica que se parece a toda cervical, pero el tubérculo anterior de la apófisis transversa es muy saliente y se denomina tubérculo de Chaisenac o carotidio. Bien, porque se relaciona simplemente con la carótida. Es un punto anatómico donde, acá está, es un punto anatómico donde se observa la separación de la arteria vertebral de la carótida. Bien, es un punto quirúrgico. Entonces, si nosotros tenemos la misma imagen, vamos a ver que C6, que es esta de acá, bien, el tubérculo anterior, que es este de acá, es un punto de separación entre la carótida, que es esta de acá, y la vertebral. Bien, entonces yo cuento de C1 a C6 en una cirugía del cuello, sé que por ahí pasa la carótida y está cerca de la separación de la arteria vertebral. Bien, eso solamente. Y C7, que se llama prominente, que es como un poco más parecida a la torácica, presenta un cuerpo más grande, la apófisis espinosa es unituberculada y prominente. Está acá unituberculada. ¿Se acuerdan que la anterior es un bituberculada? Y la apófisis transversa es unituberculada también, ¿sí? Pero, a pesar de todo, el ser de transición que tiene, agujero transverso. Entonces, nunca olvidarse que el agujero transverso es el punto guía que va a diferenciar de las otras torácicas y lumbares. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, de 10, Enzo. De 10, bien. Vértebra torácica. Las vértebras torácicas son 12, bien, va de cervical hasta la región lumbar, obviamente. Tiene un cuerpo más redondeado, presenta semicarillas articulares para la cabeza de las costillas, que esto es lo importante. El agujero vertebral es casi circular, a la diferencia del otro que es un poco más triangular. La apófisis espinosa son unituberculares largas, no tiene, acá, son unituberculadas a diferencia de las cervicales que son bituberculadas. La apófisis transversa se dirigen hacia afuera y hacia atrás, no tiene agujero transverso, como tienen las cervicales, que es una diferencia, pero sí tiene cavidades articulares para las costillas. Bien, esta es la principal diferencia que me va a permitir diferenciar entre la cervical y la lumbar, que la apófisis transversa y el cuerpo tienen cavidades articulares para las costillas, porque obviamente si es torácico, vemos que el tórax está formado por vértebras cervicales, por vértebras y costillas. Entonces, obviamente, las vértebras torácicas van a tener cavidades articulares para las costillas. ¿Bien? Nosotros vemos una imagen de una vértebra torácica, vemos un cuerpo un poco más grande que la cervical, un poco más prominente, un agujero vertebral un poco más redondeado, y una imagen de lateral, esta imagen de lateral, vemos que el cuerpo tiene cavidades articulares, está acá, detrás del cuerpo para las costillas, y la apófisis transversa también tiene cavidades articulares para las costillas. Bien, estas cavidades articulares es lo que me diferencia de cada vértebra cervical y vértebra lumbar, ¿sí? Es lo único que tiene la vértebra torácica, ¿sí? La demás es igual que otra vértebra. Si va un poco más fino, podemos decir que la apófisis espinosa es más prominente y desciende más hacia abajo y unitrabeculada. El cuerpo es más grande, más prominente, pero de ahí nada más, ¿sí? Lo más importante es que tiene cavidades articulares para las costillas, que esa es la diferencia de otras vértebras. Esta es una imagen superior de una articulación costovertebral. O sea, si nosotros recordamos la primera costilla, vemos que tiene una cabeza que continúa con un cuello, después tiene un tubérculo, ¿bien? Y ese tubérculo continúa ya con el cuerpo de la costilla y se dobla hacia adelante, ¿bien? No sé si se acuerdan en morgue que la cabeza articulaba con el cuerpo de la vértebra. Después tenemos el cuello, que está solo, y el tubérculo articulado con la apófisis transversa. Bien, y esto hace un giro y se dirige hacia adelante y termina cerrando lo que es la parte del tórax. Bien, entonces, de vuelta, la vértebra torácica tiene dos cavidades articulares. El cuerpo para la cabeza de la costilla y la apófisis transversa para el tubérculo de la costilla. ¿Sí? Acá vemos cabeza y tubérculo. Acá articularía con el cuerpo de la vértebra y acá articularía con la apófisis transversa de la vértebra. ¿Sí? Bien. Acá de vuelta la misma vértebra torácica, podemos ver las cavidades articulares tanto para la primera vértebra
la segunda vértebra, la tercera vértebra, y vamos a ver cómo las últimas dos, que la 11 y la 12, no tienen caída articular, ¿bien? No tienen caída articulares para las vértebras, que esa es la diferencia, que ya vamos a ver más adelante. Bien, entonces hablamos de vértebra torácica. Tenemos especiales, como son las cervicales. Acá tenemos la primera, la décima, la 11 y la 12. Bien, la primera, el cuerpo, las apófisis semilunares son en su cara superior. Si nosotros nos acordamos de las vértebras cervicales, vemos que en su cuerpo tenía apófisis semilunares, bien, que estas engarzaban con otras vértebras cervicales. Bueno, la primera vértebra torácica, si nosotros vemos una cara lateral de la vértebra, sea así, más o menos, así, vemos que en la cara superior del cuerpo tiene una apófisis lunares, tiene las posee, porque esto va a articular con la cara inferior de la séptima cervical. Bien, por eso, es la única que tiene apófisis semilunares en el cuerpo. Bien, y tiene una cavidad articular para la primera costilla, bien, una sola completa. Bien, nada más. La décima torácica, el cuerpo solo tiene una sola cavidad, una sola semicarilla articular para la décima costilla. O sea, si yo dibujo el cuerpo lateral de la décima costilla, vemos que esta tiene una sola semicarilla. Bien, así una sola semicarilla articular. Y la undécima y 12 o sea, la 11 y la 12 presenta cavidad articular completa para la 11 y la 12 costillas. Bien, la apófisis transversa no tiene cavidad articulares, que es lo que yo decía. Que acá la apófisis transversa no tiene cavidad articulares. Viene hasta la 11 y la 12, pero el cuerpo sí, pero no tiene en la apófisis transversa. Bien, eso es verdad, o sea, de vuelta repasemos. La primera tiene apófisis semilunares, bien, que no tiene ninguna otra. La décima tiene una sola semicarilla para la décima costilla. Y la 11 y la 12 no tienen cavidad articular costal en la apófisis transversa, pero sí tienen el cuerpo. Eso solamente son todas las diferencias de la torácica. ¿Sí? Entonces, qué me diferencia una torácica de la cervical? Que las torácicas, perdón, que las torácicas tienen cavidades articulares para las costillas, que las cervicales no tienen. ¿Y qué más tiene, y qué más tiene, y qué más, qué otra diferencia tiene la torácica que no tiene agujero transverso? Que sí tienen las cervicales. ¿Sí? De 10. ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Si no entendés, o sea, si tenés una duda, decime, interrumpime y decime de vuelta, no hay problema, ¿sí? Bien, la vértebra lumbares son las que tienen la mayor parte del peso del tórax y de la cabeza, entonces son un cuerpo más voluminoso. Bien, tiene un cuello vertebral más triangular, la apófisis espinosa es más rectangular y horizontal, a diferencia de las torácicas que son más, de las torácicas que son más como descendentes, más diagonales. Las apófisis también son larga y delgada, y las apófisis articulares superiores pueden o no presentar un tubérculo sino tubérculo mamilar, ¿sí? O sea, si a mí me dan una lumbar, a mí me dan una lumbar, eh, yo sé que es lumbar porque no tiene ni agujero transverso y no tienen cavidades articulares para las costillas, o sea, es por descarte. Si no tiene agujero transverso, sé que no es cervical. Ahora, ¿cómo diferencio una lumbar de una torácica? Le busco en el cuerpo, le busco en la posición transversa si tiene cavidad articular. Si no tiene, entonces sé que es lumbar, es por descarte. Además, miro el cuerpo vertebral es más macizo, es más grande, es más redondeado. Acá se ve el agujero vertebral más chico, ¿bien? Y acá, si limitamos hacia abajo las lumbares, vemos que las apófisis espinosas son más rectangulares y son más cuadradas, a diferencia de de las torácicas que son más como diagonales, más finas y más largadas, ¿sí? Acá se ve la clásica, el cuerpo de la lumbar que es más grande, a diferencia de torácicas que son más pequeños. Dice que también hay un proceso, se llama tubérculo mamilar, que se encuentra por arriba de la cavidad articular superior, que se llama proceso costal o proceso accesorio, que no tiene relevancia anatómica, no tiene una función clara, que yo sepa, solamente que es un punto anatómico para diferenciarla. Pero más fácil para diferenciarla simplemente es que no tienen ni agujero transverso ni cavidad articular para las costillas. Bien, acá podemos ver una radiografía de las vértebras lumbares. Bien, acá vemos el sacro,
la quinta lumbar, la cuarta, la tercera, la segunda y la primera lumbar, ¿sí? Esas son las 5 lumbares. Bien, y como toda vértebra tenemos vértebras especiales. Acá la importante son la primera lumbar y la quinta lumbar. La primera lumbar tiene la apófisis transversa más corta que las demás. Nosotros nos vamos a esta imagen, vamos a ver que la apófisis transversa está acá, es mucho más corta. Nada más, esta acá es mucho más corta que las demás. Bien, y la quinta lumbar, que es la más importante, que las que sí preguntan siempre, que al unirse con el sacro, forma un ángulo llamado promontorio. El promontorio es un ángulo, ¿sí? Es un ángulo que está formado por unión entre la quinta lumbar y la primera sacra. Bien, es un ángulo de mucha importancia, este es el promontorio, porque es un punto de reparo anatómico que le sirven a los tetras para medir los diámetros de la pelvis y saber si una pelvis es complaciente o no, o sea, para saber si una pelvis sirve o no para un parto vaginal, y en base a eso decir, ¿va cesárea o no cesárea? Si todo esto se lo hace a través del tacto vaginal. Meten con una mano a nivel conducto vaginal, tocan el promontorio, se puede llegar al promontorio de la vagina, y a partir de ahí miden con los dedos, una cinta métrica, cuánto y desde el promontorio hasta el pubis. Y ahí se sacan los diámetros, ¿sí? Estos son los diámetros que no tienen que saberlo ahora, lo saben en obstetricia o lo podemos repasar como veamos, en genital femenino, que van desde el pubis al promontorio es un diámetro, que generalmente es de 12 centímetros, bien. Si supera los 10,5 y es suficiente para el parto vaginal, ya que la cabeza del feto mide hasta 10,5 centímetros. Entonces, ¿qué es el promontorio? Es un ángulo que se forma, o sea, o mejor dicho, es un punto de referencia anatómico que se forma por unión entre L5 y S1, ¿sí? Que sirve de punto de reparo, guía para medir los diámetros de la pelvis, nada más, ¿sí? De 10. Y nos quedan las vértebras sacrocoxígeas, que son vértebras fusionadas entre sí, a diferencia de las demás que están separadas, están fusionadas, son 5 sacras y son 4 o 5 coxígeas. Bien, estas vértebras sacras y coxígeas se las estudian como el sacro, bien, se estudia directamente como el sacro, y una cara anterior, una cara posterior y un conducto. Bien, la cara anterior es cóncava, presenta 4 agujeros sacros anteriores, la cara posterior presenta una línea sacra media, y vamos a ver, y presenta 4 agujeros sacros posteriores, que es lo que más me interesa. La cara lateral tiene pared articular para el coxal, acá articula con el coxal de cada lado, formando la articulación sacro-coxal, o sacro-coxal, o sacroilíaca, también se llama. Arriba la base articula con la quinta lumbar formando el promontorio, y hacia abajo con el vértice con el coxis. Entonces, si vamos a un sacro, vemos una cara anterior formado por 4 o 5 agujeros sacros donde salen los nervios, donde sale la famosa cola de caballo. Un vértice hacia abajo que articula con el coxis, que es este pequeño bucecito de 4 o 5 vértebras. Y una base arriba que articula con la quinta lumbar. Bien, si nosotros hacemos un corte justo en la mitad y lo vemos acostado, con esta imagen vemos que tiene un conducto, que es el conducto sacro. Que este va a pasar parte de los nervios de cola de caballo y se van a ir hacia adelante, se van a ir hacia atrás y hacia adelante. Bien, y hacia los costados tenemos los alerones sacros, que estos se van a articular con el coxal. Nosotros, a veces tengo una imagen, si nosotros vemos al coxal, vemos acá, los alerones sacros se articulan con el coxal, formando la articulación sacroilíaca. Bien, la unión del sacro, del coxis y el coxal forman la pelvis. Bien, la pelvis es la unión entre el sacro, el coxis y los coxales. Bien, pelvis, eso se llama pelvis. Tenemos pelvis masculina y pelvis femenina. Bien, y una cara posterior que tenemos la línea sacra media, que esto viene a ser la apófisis espinosa. Después tenemos la línea sacra lateral, que vienen a ser las apófisis transversas de las vértebras, porque están todas fusionadas. Lo que importa a mí es que presenta los agujeros sacros posteriores, y hacia arriba las cavidades articulares para la quinta lumbar, ¿sí? Y acá podemos ver la cavidad articular hacia los costados para el coxal, que está articulado de esta forma, ¿sí? Los dos coxales. Bien, esta es cola de caballo. Si nosotros recordamos en neuro que tenemos el cono terminal, que acá termina la médula y ahí salen los nervios. Estos nervios van a bajar hasta pasando desde L2, L3, L4, L5, S1, la famosa cola de caballo. Bien, que se sigue descendiendo y pasan por los nervios sacros. Acá se ve cómo la cola de caballo desciende y pasa por los nervios sacros.
pasa por los agujeros sacros, ¿sí? De 10. Bien, eso fue vértebra. ¿Quedó claro? Así hicimos con tórax. Sí, eso te- De 10. Bien, cuando vemos tórax, cuando le pregunten tórax, si que preguntan tórax, vamos a hablar tanto de vértebras y hablamos torácicas, costillas y la caja en sí. Bien, lo más importante de tórax es hablar sobre las costillas, cuáles son las verdaderas, las falsas, las flotantes y los distintos tipos de costillas. Pero también vamos a hablar un poco de tórax como para ubicar el tema. Bien, el tórax podemos decir que es un cono aplastado de adelante hacia atrás que presenta en su sentido cuatro caras, un vértice y una base. Bien, la base, en este caso sería esta de acá, la base inferior, donde termina con el diafragma, el vértice que continúa con el cuello y cuatro caras, una anterior, una posterior y dos laterales. ¿Sí? La cara anterior forma por el esternón, los cartílagos costales y las costillas. La cara posterior forma por las costillas y las vértebras torácicas. La cara lateral es el triángulo anterior y posterior de las costillas. O sea, la cara lateral debería ser la fascia costal en sí, de cada lado. El vértice forma por la primera vértebra torácica, o sea, debería ser la base del cuello, más fácil. Y la base termina en el plexo sifoides, cerrado hacia atrás por la dorsal costilla y parte del diafragma. Nosotros nos vamos a una imagen de la caja torácica, tenemos una cara anterior formada por el esternón, que ya vamos a hablar del esternón, las tres partes, manubrio, cuerpo y apéndice sifoide, los cartílagos costales y la primera parte de las costillas, esta es la cara anterior de la de la caja torácica, las caras laterales, que simplemente son la fascia costal, y hacia atrás delimitado por la parte proximal, la cabeza, cuello y tubérculo de las costillas, acá está, y las vértebras torácicas, ¿sí? Hacia atrás está cerrado por las vértebras torácicas. Bien, esta es mi imagen. Acá lo que me interesa es destacar cómo articula con la escápula. Si recordamos, la escápula se encuentra articulada por dos huesos, por la clavícula hacia arriba con el acromion y hacia afuera por el húmero. Entonces, en realidad la escápula está flotando. La escápula nunca toca la caja torácica, ¿sí? Si nosotros vemos esta imagen de vuelta, podemos ver que la escápula no toca la caja torácica, toca la clavícula y toca el húmero, pero nunca llega a articular con la caja torácica, entonces es como que flota ahí en la cara posterior, ¿sí? Esta al lado es una radiografía, la puse para que comparemos, vamos a ver la parte media del esternón, que está más o menos por esta altura, esta que sería la primera costilla, esta que es acá, que sería esta acá, la misma, acá ve cómo se ve la clavícula debajo de la primera costilla, acá se la ve la imagen de la izquierda, la clavícula, hacia atrás se ve cómo articula con el acromion, acá, cómo articula con el acromion, y se está acá, bien, y sigue con escápula, bien, esta es la escápula, así es la escápula, acá también la escápula, sigue este recorrido de la escápula. Y acá vemos el húmero, la cabeza del húmero, cómo sigue con la radiografía. ¿Ven? Que estaría en esta forma acá. ¿Bien? Acá vemos la primera costilla, la segunda costilla, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y séptima costilla hasta que desciende. Hacia atrás se puede ver acá, a nivel arriba, la primera torácica que es esta de acá. ¿Cómo es esta primera torácica? ¿Por qué? Porque acá nace la primera cervical, entonces acá está la primera vértebra torácica, se ve el cuerpo, la apófisis espinosa, la apófisis espinosa de las torácicas, acá se ve el cuerpo de las torácicas, se ve bien, ¿viste? Se ve re bien en la radiografía, se ve bien. Este tubo negro que ves aire, acá pasa la tráquea, esta es la tráquea que nosotros seguimos descendiendo, puedo ver cómo se divide la tráquea derecha, y después acá en la tráquea izquierda, derecha e izquierda, y todo lo que está en negro son los pulmones y el corazón, que está en blanco. Este es el corazón, este es el diafragma, esta mancha negra es el estómago que contiene aire, el aire gástrico que encontramos. Y todo este entramado blanco que vemos es simplemente en las ramas vasculares o el árbol vascular del pulmón. ¿Sí? Todo esto acá. Te diste cuenta que se ve re bien en la radiografía, o sea, no siempre son así las radiografías, pero si vos sabés bien anatomía, cómo está dispuestos los huesos, sabés que en la radiografía están así. ¿Viste? Es importante saber bien la ubicación de la anatomía de cada estructura. Bien, es de lo mismo, en la misma imagen de recién, solamente que está con nombres. Bien, este es cómo está dispuesto el árbol vascular, la tráquea, la, el arco aórtico, bien, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, bien, eso es como vemos cardíaco. Bueno, hablamos del esternón.
El esternón es una estructura ósea que comunica, que une todas las costillas hacia adelante en la cara anterior del tórax. Bien, está formado por tres partes: el manubrio, el cuerpo y la especie sifoides. Bien, una cara anterior, que es el ángulo de Lewis, que es importante para la semiología clínica. La cara posterior, que inserta músculo, el músculo piramidal. Los bordes laterales, que tienen 7 cotaduras y 6 espacios intercostales. Y el esquema inferior, la especie sifoides. Bien. Bien, si nosotros vamos a externo, tenemos una cara anterior que tiene el manubrio, que en él se va a articular hacia arriba la clavícula y hacia los lados la primera costilla. Bien, después sigue el cuerpo, bien, que presenta carillas articulares para las costillas y hacia abajo en la base de la apéndice sifoide. Bien, este varía en cada persona y tiene un pequeño agujero que se llama agujero sifoideo. La unión entre el manubrio y el cuerpo se llama ángulo de Lewis. Si vos te palpas en el pecho, vas a ver que desde la base del esternón hacia abajo hay una pequeña saliencia que se llama ángulo de Lewis. Ese ángulo de Lewis es punto de referencia, ya que si seguimos lateralizando el dedo de ese ángulo hacia los costados, puede que un espacio. Bueno, el espacio que hay desde el ángulo de Lewis hacia los costados se llama el segundo espacio intercostal. Bien, es un buen punto que nos sirve para el control de las clavículas. El ángulo de Lewis hacia los costados, tenemos un segundo espacio intercostal. Entonces, arriba del ángulo de Lewis tenemos la primera costilla. Hay personas obesas que tienen mucho tejido graso o mucho músculo, en lo cual es difícil la palpación, o sea, es difícil el control de la costilla. Entonces, el ángulo de Lewis es un punto anatómico que nos sirve que sirve a los médicos para contar las costillas. Bien. Las costillas se cuentan para varios procedimientos, por ejemplo, la punción en el caso de un derrame pleural o líquido en la pleura, ¿sí? Para drenar, o en el caso de neumotórax donde tiene aire. Bien, acá hacemos la articulación del esternón acá tenemos lo que es el manubrio del esternón, que articula hacia arriba con la clavícula y hacia el lado con la primera costilla. Entre el ángulo de Lewis, en el ángulo de Lewis formado entre el manubrio y el cuerpo tenemos lo que es la segunda espacio intercostal. El cuerpo tenemos el tercer, el cuarto, el quinto y el sexto espacio intercostal. Bien, y a la séptima, octava y novena y décima costilla son las costillas falsas que se unen con un solo cartílago, bien, al esternón. Bien, entonces se unen con un solo cartílago al esternón. Y la 11 y la 12 son las flotantes. Bien, esas costillas no se unen al esternón y son flotantes, o sea, no tienen un cartílago costal. ¿Sí? Acá podemos ver cómo articula el esternón en la imagen de la izquierda. Se ve que todos los ligamentos con los costales, hacia arriba en el manubrio articula con la clavícula y con la primera costilla, entre el manubrio y el cuerpo la segunda costilla y todo por debajo tercera, cuarta, quinta y sexta. Es con la séptima, octava, novena y la décima falsas, que se unen con un solo cartílago. Y la 11 y la 12 son las flotantes. Bien, entonces hablamos de costillas. Bien, las costillas son huesos planos, tienen un cuerpo con una cara externa y una cara interna dependiendo de la, de la costilla, ya que la primera tiene una cara superior y una cara inferior porque es más plana. Tiene un borde, también depende de cada costilla, pero generalmente todas tienen un borde superior y un borde inferior. Y en el inferior se encuentra el paquete vascular-nervioso, que ya vamos a hablar. Tiene una extremidad anterior, que sería esta de acá. Esta es la extremidad anterior, que articula con el cartílago costal, y una posterior, que articula con las vértebras. Cuando vimos vértebras torácicas, vemos que la extremidad posterior de la costilla tiene una cabeza, un cuello y un tubérculo, ¿sí? Que se va a articular con las vértebras torácicas. ¿Sí? O tuberosidad costal es lo mismo. Acá podemos ver una cara posterior, acá a la derecha, como el tubérculo, este articula con la posición transversa, la cabeza articula con el cuerpo, y este cuando nace gira hacia adelante, en forma un arco, ¿bien? Y termina en su extremidad anterior con los cartílagos a nivel del esternón. ¿Sí? Como podemos ver desde la 12 hasta más o menos hasta la tercera, inclusive a veces la segunda hasta la tercera sobre todo, tiene una cara externa y una cara interna, un borde superior y un borde inferior. Pero la primera y la segunda son más planas, ¿bien? Son más planas, entonces al ser más planas, al ser más costadas, tiene una cara superior y una cara inferior. A diferencia de demás que tiene una cara externa y una cara interna, ¿sí? Esa diferencia. Pero obviamente como todo hueso, vamos a ver excepciones. Bien, perfecto.
A ver, ¿dónde está? Acá. No, a ver. Ya me quedo acá. Bien. Esta es la extremidad posterior, como dije anteriormente. Bien, como la cabeza articula con la vértebra, el tubérculo con la apófisis transversa, y este gira y termina hacia adelante, hacia la cara anterior, acá, con el cartílago. ¿Sí? De 10. Nosotros, no sé si se acuerdan que el profe dijo varias veces que por el borde inferior de la costilla pasa el paquete bajo del nervioso. Eso es por un examen, ¿sí? Entre costilla y costilla, a ver, entre costilla y costilla hay músculos. Son músculos intercostales, son entre externo y medio interno, ¿sí? Que eso vamos a ver bien en cuando veamos músculo de la caja torácica, ¿sí? Esos músculos engloban en sí, no engloban, sino que empaquetan, guardan o resguardan el paquete bajo nervioso, que pasa por debajo de la costilla, ¿sí? Pasa por el borde inferior de la costilla. Pregunta de examen. ¿Por dónde pasa el paquete bajo nervioso de la costilla? Pasa por el borde inferior de la costilla, ¿sí? Este ponemos que la costilla 3, esta la 4, este borde superior, este borde inferior pasa por debajo de la costilla, ¿sí? Paquete bajo nervioso. Es importante porque el procedimiento quirúrgico con una punción torácica, el médico cirujano va a punzar por acá y nunca por acá. Siempre va a pasar por arriba de la costilla, nunca va a pasar por debajo al mismo, porque puede llegar a producir una ruptura o lesión nerviosa, ¿bien? Sobre todo en el intercostal. Cuando el nervio es lastimado, queda un dolor de por vida, decimos del dolor neuropático, que es dolorosísimo, y es muy molesto, ¿sí? Entonces siempre el paquete bajo nervioso está por debajo de la costilla y nunca hay que olvidarse. Bien, bueno, esto es lo que decía siempre, el médico cirujano va a pasar por arriba de la costilla y nunca, siempre va a pasar, ajá, por arriba de la costilla y siempre pasa por arriba, nunca pasa por debajo porque está el fascículo nervioso, ¿sí? De 10. Esto es simplemente una cara posterior del tórax, o sea, es como que yo me saqué el tórax y lo veo de atrás. Bien, acá está el esternón. En la cara posterior del esternón está el músculo piramidal, que es un músculo segmentario que a veces está, a veces no está, y simplemente tiene una función respiratoria. Y lo que podemos ver nosotros, que acá me interesa, es de que por el borde inferior de la costilla pasa el paquete, pasa la vena, pasa la arteria y pasa el nervio. ¿Ven? Pasa por debajo de la costilla. Desde atrás hacia adelante, gira, gira, gira y termina adelante. ¿Sí? Entonces es importante conocer que hay un paquete, hay un sistema de vasos, nervios y arterias por debajo de la costilla. Entonces hablemos de las costillas. ¿Bien? Las costillas son verdaderas, falsas y flotantes. Son 7 verdaderas, que dije 6 anteriormente, disculpa. Son 7 verdaderas que cada una se une con su cartílago. La 8, 9 y 10, que se unen con su cartílago, que son las falsas. Y las flotantes, que no se unen con cartílago, que son la 11 y la 12. Bien, entonces con una imagen tenemos la primera costilla, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Bien, que se une con un solo cartílago, que cada uno tiene su propio cartílago. En cambio, la octava, novena y décima, estas tres, se unen con un solo cartílago en común, el esternón. En cambio, la 11 y la 12, que está acá, 11 y 12, no se unen con el cartílago, que son flotantes. ¿Sí? Entonces tenemos verdaderas, falsas y flotantes. Entonces hablemos de cada costilla, vamos a hablar de la primera costilla, que es la más importante, si no creo que hablamos de otra más, y la segunda, la 11 y la 12. ¿Bien? Hablando de la primera costilla. La primera costilla, lo que más preguntan, es la que tiene más variedad anatómica, a diferencia de las demás. Esta, al ser más plana, como dijimos anteriormente, aquí se me salió la pluma, al ser más plana, tiene una cara superior, una cara inferior, un borde externo, un borde interno, una extremidad anterior, que termina en el esternón, ¿sí? Y una extremidad posterior que termina en las vértebras, ¿sí? Lo importante de esta es que no tiene canal costal, a diferencia de la otra que sí tiene. Entonces vamos a ver primera vértebra. Es la de arriba, esta es la primera vértebra, está acá. Tiene una extremidad anterior que se encuentra articulada eh, con el, con el esternón, una extremidad posterior que articula con la vértebra, y en la cara superior encontramos un tubérculo, se llama tubérculo Lisfranc. No sé si se acuerdan del tubérculo Lisfranc, entonces este músculo escaleno anterior. Este tubérculo Lisfranc es un punto de reparo importante que hay que conocerlo porque ya que lo importante es que se inserta, o sea, termina de insertándose ahí el músculo escaleno anterior y sirve
y sirve de base para la formación del triángulo interescalénico, ¿sí? Ya que por delante del triángulo pasa la vena subclavia y por dentro la arteria subclavia. Nosotros vamos a una imagen, a ver, otra imagen más entendible. No, nosotros nos vamos a una imagen de la, a ver, acá vamos a ver, esta es la primera costilla, ¿sí? Acá se encuentra el tubérculo distal. Acá desde el cuello, de la región cervical, va a bajar el escaleno anterior y se inserta en ese tubérculo, ¿sí? De ese tubérculo, de este escaleno anterior, junto con el escaleno medio hacia atrás, va a formar el triángulo interescalénico. Por dentro de ese triángulo va a pasar vasos y nervios, igual que por fuera de ese triángulo. ¿Bien? Entonces, si nos vamos a una imagen real de un músculo, vamos a ver el músculo escaleno anterior, que es este de acá, que se inserta en la primera costilla, ¿sí? De ese escaleno anterior nos sirve a nosotros que por delante del mismo pasa la vena subclavia y por detrás pasa la arteria subclavia con el plexo braquial. No sé si te acuerdas del triángulo interescalénico, o más o menos. Sí, sí, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas de Sí, 10? el profe hacía hincapié mucho en eso. Ajá, claro, y siempre pregunta al final. Bien, entonces si nos vamos a una imagen así en un Paint, vamos a ver las vértebras cervicales, esta es la primera costilla, esta es la segunda costilla. Bien, y este es el esternón. En la primera costilla se inserta el músculo escaleno anterior, ¿sí? En el tubérculo distal, en la primera costilla. El escaleno medio entre la segunda y tercera costilla. Bien, entre la primera y segunda costilla y el escaleno medio. El escaleno posterior en la tercera costilla. Entonces, entre el escaleno anterior y el medio y la primera costilla me forma el triángulo interescalénico. De vuelta, el triángulo interescalénico se encuentra en el escaleno anterior, en el escaleno medio y la primera costilla. ¿Bien? Primera costilla, escaleno anterior, escaleno medio. ¿Sí? En triángulo interescalénico. ¿Y qué me interesa a mí saber? ¿Qué estructuras pasan por él? Pasa por fuera del triángulo hacia adelante la vena subclavia. Por dentro, la arteria subclavia. Por dentro, el plexo braquial. Y también por dentro y por fuera, así porque entra y sale el nervio frénico. ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa. Por fuera la vena subclavia, por dentro la arteria, por encima el plexo y por delante del escaleno anterior el nervio frénico, que este se encarga de la inervación del diafragma. ¿Sí? La misma imagen de vuelta, para que entendamos mejor, el escaleno anterior, este de acá, primera costilla, escaleno medio. Entre el medio y el anterior, la primera costilla se forma el triángulo. ¿Y qué pasa por dentro? La arteria subclavia y el plexo braquial y por fuera la vena subclavia. ¿Sí? Eso es lo más importante de la primera costilla, que es un punto de referencia que es base de la formación del triángulo interescalénico. Bien. Y la otra costilla, que son la segunda que no tiene canal costal, que se articula a nivel ángulo de Lewis, como ya vimos, un poco más horizontal. Y la 11 y la 12, que tiene una sola cabeza para caer articular, no tienen tuberosidad costal, son flotantes, llegan al esternón, y la 12 no tiene canal costal. Vaya de eso, no te voy a preguntar estas dos, te voy a preguntar la primera, ¿sí? Que es lo más importante. ¿Por qué es importante? ¿Qué es el tubérculo distal? ¿Qué se inserta en el tubérculo distal? ¿Y qué forma? ¿Sí? Eso es lo más importante. Así que bueno, eso fue todo el tema. ¿Tienes alguna duda? ¿Algo que queramos repasar de vuelta? No tengo duda, porque es un tema que justo había estudiado bien, por suerte. Ah, de 10 entonces, de 10. ¿Y cómo vas con el estudio? ¿Vas bien? Sí, voy bien, voy medio lento porque voy con las dos materias. Ah, ¿vas de química también? Sí, pero en distintos llamados. Creo que química lo voy a hacer como a fines de febrero. Ah, claro, igual tenés 3 meses, creo que tenés, sí, 3 meses tenés. Sí, fines